Las tensiones entre Israel e Irán han persistido por años. Cuando Hamás lanzó su ataque terrorista contra Israel en octubre. En 2023, esas tensiones latentes llegaron a su punto crítico. Ahora han explotado. Israel acaba de golpear a Irán fuertemente. El mundo podría estar al borde de una guerra que involucrara a todo Medio Oriente. La Operación León Ascendente de Israel acaba de eliminar el programa nuclear de Irán, junto con varios de los funcionarios más prominentes del país. El mundo está conteniendo la respiración mientras se hace la pregunta clave: ¿qué sucede después? Esa pregunta se responderá después en el video. Pero primero, la zona de guerra, o The War Zone, fue uno de los medios que informó inicialmente sobre el impactante ataque de Israel contra Irán. El 13 de junio, citó a un funcionario israelí anónimo que simplemente declaró: el ataque acaba de comenzar en Irán. Estamos en una situación de emergencia en todo el país. La declaración parecía confirmar un informe anterior del 13 de junio por Axios, que la Fuerza Aérea de Israel había realizado un ataque contra Irán a partir del 12 de junio. En ese momento, nadie sabía a qué apuntaba Israel. Ahora los detalles están empezando a llegar. The War Zone dice que Israel inicialmente se mantuvo en silencio sobre su ataque a Irán, probablemente porque el ataque aún estaba en progreso y no quería revelar nada. Pero eso cambió a las 8:51 p.m., hora del este, cuando la Fuerza de Defensa de Israel, o Fuerza de Defensa de Israel, emitió un comunicado en el que afirmaba haber realizado lo que llamó un ataque preventivo preciso contra las instalaciones nucleares de Irán y algunos de los principales funcionarios del país. Hace un corto tiempo, siguiendo la directiva del escalón político, la Fuerza de Defensa de Israel lanzó una ofensiva combinada preventiva precisa basada en inteligencia de alta calidad para atacar el programa nuclear de Irán y en respuesta a la continua agresión del régimen iraní contra Israel, dijo el comunicado. Decenas de jets de la Fuerza Aérea Israelí completaron la primera etapa, que incluyó ataques a decenas de objetivos militares, incluyendo objetivos nucleares en diferentes áreas de Irán. El comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel continúa explicando que Israel realizó el ataque porque el régimen iraní ha estado llevando a cabo una campaña de terror directa e indirecta contra el Estado de Israel, financiando y dirigiendo actividades terroristas a través de sus proxies en todo el Medio Oriente. Mientras avanza hacia la obtención de un arma nuclear, las Fuerzas de Defensa de Israel también afirman que Irán ha hecho de su objetivo declarado destruir el Estado de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel argumentan que tuvieron que atacar fuertemente a Irán ahora por diversas razones. Las Fuerzas de Defensa de Israel sugieren que Irán ha estado preparándose para atacar a Israel directamente, y que el golpe también sirve como venganza por la financiación de Irán a organizaciones proxy como Hamás. Y la acción más directa que Israel puede tomar para evitar que Irán construya un arma nuclear que podría amenazar a Israel. Entonces, ¿qué golpeó a Israel? La planta nuclear de Nantar fue uno de los primeros blancos confirmados. La cuenta de Clash Report X difundió esa noticia, junto con un video de 18 segundos que parecía mostrar humo saliendo de los restos en llamas del sitio. El sitio es parte del programa nuclear de Irán y está protegido por un escudo de concreto que, según Times of Israel, tiene aproximadamente 25 pies de espesor. El conocimiento público del sitio se remonta a 2002. Se sabe que contiene centrifugadoras de guardia que están enterradas hasta 164 pies bajo tierra. Eso lo vuelve un blanco evidente para Israel si las Fuerzas de Defensa de Israel desean destruir las capacidades nucleares incipientes de Irán. Pero Natanz estaba lejos de ser el único sitio que Israel golpeó en la Operación Línea Ascendente. A las 9:30 p.m., The War Zone también informaba sobre ataques contra la ciudad de Piranchar. Estos ataques eran distintos a los previos. Natanz es una instalación nuclear. Piranchar es una ciudad que se encuentra en el oeste de Azerbaiyán, cerca de la frontera con Irak. La ex cuenta de Thomas Van Linger compartió una imagen inicial que parecía mostrar humo saliendo de un edificio que Israel golpeó con su ataque aéreo. Una publicación posterior de la misma cuenta venía con un video que informaba mostrar muchas explosiones secundarias en un sitio objetivo en la ciudad. Van Linger especuló que Israel pudo haber golpeado Piranchar porque era el hogar de un depósito de municiones iraní. Otro objetivo abajo. Informes indican que Teherán, la capital de Irán, también ha sido blanco de la ira de las Fuerzas de Defensa de Israel. La cuenta de inteligencia de fuentes abiertas, Defender X, informa que las operaciones de búsqueda y rescate ya están en marcha en múltiples ubicaciones en Teherán, lo que sugiere que Israel golpeó fuertemente a la capital de Irán. Comparte imágenes de un edificio no especificado en la ciudad que está siendo examinado por un equipo de trabajadores de rescate. The War Zone también informa que la prensa estatal de Irán está informando que un incendio está furioso cerca
o en la sede de Teherán del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estos primeros ataques contra Teherán solo parecen ser el comienzo. Inteligencia de fuentes abiertas. Defender compartió imágenes en las primeras horas del 13 de junio, sugiriendo que Israel había lanzado una segunda ola de ataques contra la ciudad, a la que Irán respondió con actividad de defensa aérea. La devastadora imagen que Israel pintó con Rising Lion se está volviendo más clara. Sí, esta fue una operación precisa en términos de lo que Israel golpeó, pero no fue una operación en la que Israel se centró en un solo sitio. Atacó varios sitios en Irán en cuestión de minutos u horas, en una serie concertada de ataques aéreos diseñados para eliminar algunas de las principales instalaciones nucleares y militares del país. Las noticias empeoran para Irán. Hay sugerencias de que el ataque fue posible tanto debido a que Israel puso botas en el suelo en Irán, como debido a que las defensas aéreas de Irán fallaron. La cuenta Status 6X parece confirmar que Israel tenía personas operando desde adentro, citando a un funcionario israelí no identificado que afirma: junto con extensos ataques de la Fuerza Aérea Israelí, el Mossad lideró una serie de operaciones encubiertas de contraterrorismo en lo profundo de Irán. Estas operaciones fueron diseñadas para dañar los misiles estratégicos y las defensas aéreas de Irán. Eso sugiere que Rising Lion no fue un ataque aéreo ordinario. Israel debe haber estado planeándolo durante semanas, quizás incluso meses, si ha logrado infiltrar a agentes del Mossad en Irán antes del ataque. La presencia de esos agentes también muestra por qué Israel pudo causar tanto daño, con Irán aparentemente incapaz de responder. El oficial sugiere que los agentes del Mossad realizaron operaciones de sabotaje para eliminar las defensas aéreas de Irán en ubicaciones clave, creando la apertura que las fuerzas de defensa de Israel necesitaban para llover misiles y bombas sobre varios objetivos iraníes clave. Y por objetivos, esa palabra no solo se refiere a una planta nuclear, un almacén de armas y algunos edificios en Teherán. Israel también iba tras personas. The War Zone informa que los ataques a Teherán en particular se centraron en personal clave dentro del ejército de Irán. Según informes, el general de división Mohammad Bagheri, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, se encuentra entre los fallecidos en los ataques de Israel. The New York Times confirmó este informe, añadiendo que Israel logró eliminar al segundo comandante más alto de las Fuerzas Armadas de Irán después del líder supremo del país, el Ayatollah Ali Khamenei. Y Bagheri fue solo el comienzo. The New York Times también dice que los ataques de Israel eliminaron al general Hussein Salami, quien es el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esto puede explicar el fuego visto en la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Israel posiblemente atacó ese edificio para alcanzar a Salami, permitiéndole eliminar a dos figuras clave del ejército iraní. El general Gholam Ali Rashid, comandante en jefe adjunto de las Fuerzas Armadas de Irán, también ha sido asesinado por los ataques. Además del personal militar, Israel también apuntó a algunos de los científicos nucleares más importantes de Irán, Mohammad Mehdi Taranchi, quien era un físico teórico y el presidente de la Universidad Islámica Azad en Teherán, ahora yace muerto. Lo mismo ocurre con Faryadun Abbasi, quien fue el ex jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán. El informe de Clash también dice que Israel apuntó a Ali Shamkhani con sus ataques. Era el jefe del programa nuclear de Irán y un asesor de confianza para Khamenei. Por un tiempo, se desconocía si Shamkhani había muerto, aunque se reportó que su residencia fue impactada. TWC incluso informó que Shamkhani aún estaba vivo. Sin embargo, CNN fue de los primeros en confirmar su fallecimiento. Hubo un punto brillante para Irán. Aunque Israel eliminó algunas de las minas militares y nucleares más importantes del país, no logró matar a Ali Khamenei en persona. Se ha confirmado que aún está vivo, probablemente sea intencional. Eliminar oficiales militares y físicos nucleares es una cosa. Matar al líder de un país en su propio suelo equivale a una declaración de guerra total y obligaría a Irán a una respuesta drástica. Más sobre eso más tarde. Lo que se está desarrollando aquí parece ser una clara estrategia de decapitación que acompañó los ataques de Israel contra algunas de las principales instalaciones nucleares y bases militares de Irán. En 24 horas, al menos 6 de las principales minas militares y nucleares de Irán fueron destruidas, con la idea de que su pérdida creará caos en las estructuras de las organizaciones que dirigían. Khamenei acaba de perder a algunos de sus asesores más confiables. También ha perdido algunas de las mentes más brillantes de su país, lo que detiene en seco el programa nuclear de Irán. Esto es enorme, y lleva a la pregunta obvia: ¿por qué hizo esto Israel? La respuesta ya se ha insinuado,
pues las fuerzas de defensa de Israel declararon inicialmente que atacaron preventivamente, tanto debido a que Irán está librando una guerra por poderes contra Israel, como a la firme negativa del país a detener su programa de armas nucleares. Es este último de los dos problemas el que parece ser el más importante, al menos en la mente colectiva de las fuerzas de defensa de Israel. Esa es la impresión que se da a partir de una declaración de las fuerzas de defensa de Israel en X tras los primeros ataques. La inteligencia reciente muestra que Irán se acerca al punto de no retorno en su carrera hacia un arma nuclear. Lee la declaración. El régimen está produciendo miles de kilogramos de uranio enriquecido, junto con compuestos de enriquecimiento descentralizados y fortificados en sitios subterráneos fortificados. Este programa se ha acelerado significativamente en los últimos meses, acercando mucho más al régimen a la obtención de un arma nuclear. Israel no podría permitir que Irán haga eso. Irán con un arma nuclear se convierte en un país mucho más capaz de amenazar a Israel y dictar la dirección de la geopolítica de Medio Oriente. Israel no ha tenido otra alternativa. La declaración de las Fuerzas de Defensa de Israel concluye que las Fuerzas de Defensa de Israel tienen la obligación de actuar en defensa de los civiles de Israel y continuarán haciéndolo. Mientras los comentaristas discutirán en los próximos días sobre cuán urgente fue el ataque de Israel a Irán. No se puede discutir con el punto básico de que Irán se ha estado acercando a la construcción de un arma nuclear. En marzo, Iran Watch publicó un cronograma en el que estimaba cuánto tiempo le tomaría a Irán construir un arma nuclear. Señala que Irán aún no tiene uranio de grado armamentístico, que es uranio que ha sido enriquecido al 90% o más. En el isótopo U-235, Irán está cerca de poder enriquecer al 90% en cualquier momento. Iran Watch dice que Irán tiene hasta 593 libras de uranio enriquecido al 60% del isótopo U-235. Eso es suficiente para entre 5 y 8 armas nucleares. Irán podría alcanzar el 90% de enriquecimiento de uranio para armas nucleares en unas 2 semanas si decide acelerar su producción. El Consejo de Relaciones Exteriores también publicó un artículo el 12 de junio que exploraba las capacidades nucleares de Irán. Confirma que Irán aún no tiene armas nucleares, pero también agrega que los analistas occidentales dicen que el país tiene el conocimiento y la infraestructura para producir un arma nuclear en un plazo relativamente corto si sus líderes deciden hacerlo. La implicación aquí es que era solo cuestión de tiempo antes de que Irán construyera una ojiva nuclear. Lo único que parecía detenerlo era saber cuánta reacción internacional crearía hacerlo. ¿Así que Irán permitirá que la reacción lo detenga después de la Operación León Ascendente? Solo el tiempo lo dirá. Israel también pudo haber sido impulsado a actuar por un movimiento que Irán hizo en junio, 13 horas antes del ataque de Israel. El 31 de mayo, el Organismo de Control Nuclear de la Organización de las Naciones Unidas informó que Irán había acumulado alrededor de 900 libras de uranio enriquecido al 60%. Eso representó un aumento del 294.9% desde la última visita del organismo de control al país en febrero. Y demuestra que Irán no tenía ninguna intención de cumplir con ninguna de las reglas de la Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, que se supone deben limitar el enriquecimiento de uranio del país. La Organización de las Naciones Unidas censuró a Irán por la violación. Irán respondió, anunciando el 13 de junio su intención de construir un tercer sitio de enriquecimiento de uranio. Horas después, Israel comenzó a bombardear Irán. A estas alturas, parece claro que Israel es al menos genuino en su afirmación de que atacó a Irán por la amenaza nuclear que el país representa. Varias organizaciones han advertido sobre el enriquecimiento de uranio de Irán, respaldando esa afirmación. Irán no ayudó a su caso al desafiar tan abiertamente a la Organización de las Naciones Unidas con su anuncio de un nuevo centro de enriquecimiento. Israel ve lo que hizo desde el 12 de junio hasta el 13 de junio como una necesidad para eliminar el programa nuclear de Irán antes de que pudiera dar ese paso final hacia el enriquecimiento de su uranio al 90% necesario para construir una ojiva nuclear. Todo esto lleva a la pregunta obvia: ¿qué sucede después? Desde la perspectiva de Israel, lo ocurrido el 13 de junio es solo el inicio. Eso es según el jefe del Estado Mayor General del país, Eyal Zamir, quien de War Zone informa diciendo: civiles de Israel, estos son días decisivos. Actualmente estamos al comienzo de una nueva fase en la operación para asegurar nuestro futuro. Zamir afirmó que Israel llevaba mucho tiempo preparando la operación Línea Ascendente y llamó a la gente de Israel a apoyar a las tropas del país a medida que la operación avanza a su siguiente fase.
A diferencia del pasado, nos enfrentamos a un enemigo como nación y potencia regional, con un ejército inigualable. Más allá de la tecnología, medios y métodos operativos, poseemos un elemento único adicional, el espíritu sionista y judío que late dentro de nosotros. Parece que Israel aún no ha concluido. Y según la cuenta de Ragib Soilu X, el Canal 12 de Israel ha confirmado que los ataques militares de Israel van a continuar durante otras 2 semanas. Si esos ataques serán tan intensos como los que ya hemos visto, queda por ver. Pero no se confundan, esto no fue un incidente aislado. Se espera que Israel ataque a Irán repetidamente en los próximos días. Irán, por supuesto, no está tomando todo esto sin hacer nada. Según el Jerusalem Post, un funcionario iraní anónimo dijo que la respuesta al ataque israelí será dura y decisiva, mientras agregaba que la represalia de Irán al ataque se estaba discutiendo al más alto nivel. Esa respuesta parece haber llegado alrededor de la 1:15 a.m. hora del este. La agencia de noticias Agence France Presse informó en X que Irán ha lanzado alrededor de 100 drones hacia Israel. El mismo medio dice que Israel estaba trabajando para interceptar esos drones. The War Zone añade que Israel está haciendo esto solo. En el pasado, Estados Unidos y aliados colaboraron con Israel para neutralizar drones entrantes, pero esta vez no. Y eso nos lleva a la respuesta de los Estados Unidos a la reciente operación Línea Ascendente de Israel. Sería sencillo asumir que Estados Unidos pudo haber asistido a Israel en su serie de ataques aéreos. Después de todo, fue solo en abril que Reuters informó sobre Donald Trump diciéndole a Irán que tendrán un infierno que pagar si no abandonaba su programa nuclear y comenzaba a negociar con los Estados Unidos. Las amenazas ocurrieron durante una gran campaña de bombardeos de Estados Unidos contra los hutíes en Yemen, con el objetivo de neutralizar a uno de los principales proxies iraníes en Medio Oriente. Sin embargo, esa suposición sería errónea. Estados Unidos afirma no haber tenido relación con la operación Línea Ascendente. El secretario de Estado Marco Rubio ya ha salido para intentar distanciar a los Estados Unidos del último acto de Israel. No estamos involucrados en ataques contra Irán y nuestra máxima prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región, dijo Rubio. Seré claro, Irán no debe atacar los intereses o el personal estadounidense. Si bien la declaración fue una advertencia, es evidente que Estados Unidos intenta demostrar a Irán que ha estado ayudando a Israel a sus espaldas durante las negociaciones nucleares. Esto sugiere que es incierto si Estados Unidos tenía conocimiento previo sobre Rising Line y en qué medida. Según la British Broadcasting Corporation, Israel ha aconsejado a Estados Unidos que el ataque era necesario para su defensa. No se sabe si ese consejo llegó antes o después de que comenzara Rising Lion. Es improbable que esto le agrade al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según la British Broadcasting Corporation, horas antes del ataque de Israel a Irán, Trump advirtió que una operación militar contra Irán en este momento arruinaría las negociaciones de Estados Unidos para un acuerdo nuclear. Mientras yo piense que habrá un acuerdo, no quiero que intervengan, dijo Trump. Sin embargo, también sugirió que un ataque israelí era inminente, agregando que parece que algo podría suceder. Esto insinúa que Estados Unidos conocía los planes de Israel. Pero ahora que esa línea ascendente está en pleno apogeo, parece que Estados Unidos no quiere involucrarse. Probablemente por eso no ayudó a Israel a repeler los más de 100 drones de Irán. Hacerlo podría haber sido visto por Irán como una aprobación del ataque de Israel, contrario a los objetivos de Estados Unidos en Irán. En cambio, dice The Guardian, Rising Line simplemente muestra que Trump no es capaz de contener al líder de Israel, Benjamin Netanyahu. Dice que Rising Line casi seguramente ha frustrado los esfuerzos de Trump para negociar un acuerdo con Irán que evitaría que el país busque un arma nuclear. The Guardian también sugiere que el ataque de Israel obligará a una represalia iraní, lo cual ha sucedido, y podría desarrollarse en una guerra más grande entre Israel e Irán. Trump no quiere eso, pero en este punto puede que sea impotente para detenerlo. Y es en este estado de limbo geopolítico en el que se encuentra todo el Medio Oriente actualmente. Israel e Irán no están oficialmente en guerra. Israel ha declarado que la línea ascendente continuará en los próximos días, lo que sugiere que probablemente apuntará a más sitios nucleares y funcionarios iraníes importantes. Irán ha respondido con un ataque de drones. Los dos países están al borde del precipicio de la guerra, pero ninguno ha caído por ese borde hasta ahora. Sin embargo, esta es una situación en desarrollo, con ataques contra Irán en curso y las tensiones más altas que nunca antes. Una declaración oficial de guerra podría ocurrir pronto. Si eso sucede, el Medio Oriente cambiará para siempre.
Y los Estados Unidos, junto con los otros aliados de Israel, se quedarán con decisiones difíciles de tomar sobre si apoyan a Israel en lo que venga a continuación. La verdad es que las señales de alerta para el león ascendente ya estaban presentes. Justo horas antes de que Israel atacara a Irán, publicamos un video examinando las crecientes tensiones entre las dos naciones que nos han llevado hasta este punto. Revisa ese video si quieres aprender más sobre todo lo que llevó al león ascendente. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para recibir las últimas noticias sobre lo que pronto podría convertirse en una guerra entre Irán e Israel.